Buenas tardes, mis amados hermanos. Nos da gusto podernos ver nuevamente a través de este medio, de las redes sociales. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando y que podemos meditar nuevamente en la palabra de Dios. Ya hemos expuesto todos los 5 capítulos de la primera carta de Pedro, la carta universal. Y el día de hoy vamos a tener como una conclusión, un resumen de esos 5 capítulos de los cuales estudiamos a lo largo de diferentes domingos. No fueron domingos continuos, fueron salteados, pero fueron 5 capítulos. Dimos una primera exposición como un resumen introductorio y hoy daremos una conclusión acerca de la primera carta de Pedro. Es una carta universal, aunque en su inicio recordemos que Pedro la escribió para los hermanos del norte de Asia. Él les llamaba los expatriados, aquellos judíos que habían ido a vivir a esta zona del norte de Asia a partir de la persecución. Y recordemos ese mapa que vimos acerca del norte de Asia, pues hermanos que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Regiones de los cuales Pablo no había podido ir a evangelizar, pero que seguramente las iglesias del sur de Asia habrían podido evangelizar esa zona norte de Asia Menor. Así que veremos una conclusión, un resumen acerca de esta carta. En términos generales, la carta primera de Pedro es como, pudiésemos llamarle como un compendio o un manual de la vida cristiana. No solamente considerando a esos hermanos que estaban en las regiones del norte de Asia, sino es una carta universal y perpetua para todos los cristianos que hasta la fecha conocemos o podemos ser bendecidos a través de la Escritura y esta hermosa epístola que escribió Pedro hace tantos años. Podemos considerar que esta carta habla acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, de los sufrimientos que podremos tener y que el Señor nos habla durante este peregrinar por esta tierra, y recordando los sufrimientos de Cristo, habla algunas consideraciones sobre aspectos de la vida matrimonial, habla a los jóvenes, habla a los pastores. Así que vamos a recordar capítulo por capítulo en brevemente lo que habla esta carta. El capítulo 1 habíamos comentado que hay 3 palabras clave para considerar la estructura de este capítulo. Recordemos esperanza, sufrimiento y santidad. La esperanza que tenemos es una esperanza de una herencia reservada en el cielo. Una herencia que no vemos todavía, pero es una esperanza viva, una esperanza que sabemos que la vamos a ver en algún momento. A diferencia de una esperanza que ya no tiene futuro, una esperanza muerta, no vale la pena seguir teniendo esperanza o teniendo un deseo de poderla ver porque ya no hay posibilidades. Pero esta esperanza del cielo es una esperanza viva que nos está reservada. Y esta esperanza a la cual tenemos derecho por el nuevo nacimiento que ha pasado en nuestra vida, que contribuyó el Espíritu Santo en este proceso de nuestra vieja manera de vivir hacia una nueva vida. Somos renacidos para una esperanza viva. Y esta esperanza y este nuevo nacimiento está soportado, está avalado por la resurrección de Cristo, porque confiamos en un Cristo resucitado. Está sustentada nuestra esperanza en un Cristo resucitado, no en un Cristo muerto, no en un Cristo que está eternamente crucificado, como muchas iglesias lo tienen ver todo el tiempo en una posición crucificada. No, tenemos la esperanza en un Cristo vivo, resucitado, que tampoco después de la cruz se quedó en el sepulcro, sino que salió vivo y victorioso. Esta herencia que tenemos, esa esperanza por la herencia, dice Pedro, nos escribe o la describe, que es una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible. No se corrompe, no hay forma de que se pudra, no hay forma que se contamine de pecado y no hay forma que se marchite o se envejezca. Esa esperanza está viva y está fresca siempre. Como pudiésemos considerar unas flores, si nosotros compramos un ramo de flores, lo ponemos en un florero con agua, pues esas flores estarán unos días, se verán frescas, pero se irán marchitando. A diferencia de una planta, una flor que está con su raíz en una maceta, con tierra, y se abona y se alimenta con agua, esa flor permanece fresca, esa planta permanece viva permanentemente. Y esa esperanza está obtenida solo a través de la fe puesta en Jesucristo. El sufrimiento, recordemos que en nuestro peregrinar por esta tierra podremos ser afligidos en diversas pruebas. No es un sufrimiento eterno, ni continuo, ni permanente. La vida cristiana no es solo un sufrimiento. Dice Pedro que solo será por un poco de tiempo, si es necesario. Un sufrimiento por un solo poco de tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada por Dios. Dios necesita ver que sus hijos tenemos verdadera fe en Él, de verdadera confianza en Él, y que nuestra esperanza en ese cielo que Él nos ha prometido es una fe genuina, una fe verdadera. Y esta fe, al ser probada, Dios la calificará. Dice Pedro que nuestra fe va a ser reconocida en alabanza, en gloria y honra. Así que, hermano, ponga su fe completa en Cristo. Sea sincero en su fe, porque su fe va a ser calificada. Va a ser calificada nuestra fe para ser reconocida por el Señor en alabanza, en gloria y honra. El propósito de la fe es la salvación de nuestras almas. También se nos demanda santidad. Santidad en este tiempo que permanecemos en la tierra, santidad que sea demostrada como nuestra manera de vivir. Y debemos vivir en santidad porque tenemos a un Dios santo. Confiamos en un Dios santo y ese Dios santo nos ha redimido y nos ha rescatado y nos ha separado para Él. Y además, lo más importante, el precio de ese rescate, el precio de habernos separado del mundo, fue la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Si no vivimos en santidad, si no manifestamos en toda nuestra manera de vivir la santidad, menospreciamos la sangre de Cristo. El capítulo 2, Pedro nos exhorta a desear, como los recién nacidos desean la leche de su madre, debemos desear, debemos anhelar la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual se refiere a su palabra, a lo que Él nos quiere decir, a lo que Él nos habla en cada hoja escrita de su palabra. Cuando dice que es una leche espiritual no adulterada, significa que esa leche alguien la puede adulterar. Alguien le puede poner agua. ¿Sí? Pensemos en la leche que se puede adulterar porque a 1 litro le agregamos medio litro de agua para que se convierta en 1,5 litros de leche. Bueno, no podemos a esta leche espiritual adulterarla. No podemos agregarle ni tampoco quitarle, porque también sería adulterarla. Así que debemos de desear como recién nacidos la leche espiritual. Y este crecimiento, esta leche espiritual nos ayuda para crecer. Y este crecimiento es representado como un edificio que se va construyendo. Pensemos como un edificio requiere de cimientos y requiere de castillos y requiere de cruces importantes, ángulos importantes para poder sostener una pared y sostener el techo. Ese ángulo es importante. Bueno, Pablo nos dice que Cristo viene a ser la piedra del ángulo principal, la principal piedra de ese ángulo con el cual está sostenida su iglesia. Así que Cristo es la piedra viva,
la piedra viva que sostiene, ¿sí?, el crecimiento de nuestras vidas. Pero además, todos juntos como hermanos, como hijos de Dios, como ya redimidos por Cristo, nos convertimos, todos los creyentes, en piedras vivas. Así como Cristo, la piedra viva principal, todos nosotros nos convertimos en piedras vivas, colaboradoras para juntos edificar una casa espiritual. Somos juntos la casa de Dios porque mutuamente nos apoyamos siendo piedras vivas. Debemos recordar que al ser parte del pueblo de Dios nos convertimos en un linaje escogido, algo que fue separado. Así como Dios nos separa, nos escoge, así Dios nos escogió para ser una nación santa para Él. Por eso se nos insta a vivir en santidad. Además de que somos sacerdotes reales de su reino, por ser un pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Él. Y el propósito de haber sido adquiridos por Él es para anunciar su evangelio bendito. Ese es el propósito, anunciar su evangelio bendito y reconocer las virtudes de Cristo, su santidad, su salvación, su amor, su perdón, su muerte en la cruz, su resurrección. Son las virtudes de Cristo, por amor. Y eso es nuestro propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, que en otro tiempo vivíamos en tinieblas, en pecado, y nos sacó a su luz admirable. Este es el propósito de haber sido escogidos, de ser un linaje escogido, una nación santa, reales sacerdotes. El capítulo 3, Pedro no da recomendaciones, sino él indica deberes que los casados deben tener mutuamente. Vean cómo está pasando primero Pedro de hablarnos en forma general a todos los creyentes de vivir en santidad, de vivir en pureza, que podremos tener sufrimientos. Ahora está hablando a las parejas, a los matrimonios. A las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Recordemos, no son recomendaciones, no son te sugiero que puedas, mujer, estar sujeta a tu marido. No, es un deber, es una indicación de parte del Señor que fue revelada a Pedro y nosotros estamos recibiendo esta indicación de parte de Pedro. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos para que incluso si fueren inconversos los esposos, a través de su conducta, dice Pedro, casta y respetuosa, ellos puedan ser ganados para el Señor. A través de su conducta, a pesar de ser esposos hostiles, groseros, pecadores, que no tienen temor de Dios, la conducta de las mujeres piadosas, hijas de Dios, puedan contribuir a que sus maridos sean alcanzados para el Señor. También a las mujeres se les recomienda que deben de llevar o considerar un código de vestimenta. Yo sé que a las mujeres siempre les gusta pues estrenar ropa, quisieran comprar una ropa cada vez más costosa porque es más bonita, y quisieran un reloj más bonito y joyas que puedan pues adornar su rostro a través de aretes, de collares, de anillos. Y no quiere decir que eso sea pecaminoso, sea inadecuado, pero el código de vestimenta que indica el Señor es el de la belleza del corazón. De la belleza del corazón. De nada serviría que una mujer tenga bellas joyas, tenga vestidos costosos, si su corazón es de resentimiento, de odio, de celos, de desconfianza, de falta de prudencia. Sino las mujeres deben de considerar mejor la belleza del corazón. Y dice además, adornados de un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. Hermanas, consideren su carácter, su temperamento. Solo ustedes saben cómo es su reacción en diferentes estados de ánimo. La palabra instruye que debe la belleza del corazón estar adornada con un espíritu afable y apacible.
porque esto es de gran importancia para Dios, no para su esposo, no para sus hijos, no para los hermanos, no para aparentar solamente un espíritu afable los domingos delante de los demás hermanos, sino delante de Dios, porque es de gran importancia para Dios. A los hombres nos recomiendan que siempre debemos darle honor a la esposa. Y honor significa ponerla en alto, considerarla de suma importancia para nuestra vida. Y el honor no solamente se debe limitar a las cuatro paredes, dentro de la casa, o solamente en la recámara. El honor debe darse delante de la familia. Los padres deben honrar a la esposa para que los hijos vean cuánto ama y honra el esposo a su madre. Para que los hijos aprendan, el hijo varón aprenda cómo tendrá que honrar a su esposa cuando un día él se case. Para que las hijas consideren cuando busquen o cuando un joven las corteje para noviazgo y casarse, consideren que ese joven las honre aún desde el noviazgo y honre a Dios por sobre todas las cosas. Debemos honrar a las esposas no solamente dentro de la familia, sino dentro de los amigos, del círculo de los amigos, que nuestros amigos vean cuánto yo honro a mi esposa y no estarme burlando de ella delante de ellos. Y aún más importante, debemos honrarla delante de la gente ajena completamente a nosotros, ni amigos, ni amistades, ni familia. Mis vecinos, la gente del supermercado, la gente de la calle, la gente de mi trabajo, que vean cuánto honro yo a mi esposa. Dice la Escritura, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así que nuestra forma de honrar a nuestras esposas será para que el nombre de Dios sea glorificado. Debemos de vivir juntos con sabiduría. Debemos de vivir con nuestra esposa con sabiduría, siendo sabios en cualquier situación. Debemos conocer cómo es la respuesta, el carácter, las reacciones de una mujer, cómo es cuando está cansada, cuando está con hambre, cuando está en los días difíciles, cuando está embarazada, cuando está en el término, cuando ya las hormonas empiezan a dejar de funcionar. Todos esos momentos debe uno tener sabiduría de cómo tratarla con honor. Tratarla como a vaso frágil. Recordemos cuando lavamos a lo mejor un vaso o una copa de cristal delgadito, pues lo lavamos con más delicadeza, a diferencia de un vaso de plástico que podemos tallarlo sin tanta preocupación y lo movemos y aunque se nos resbale, no pasará nada. Pero un vaso frágil lo sujetamos con más fuerza, lo tallamos con más delicadeza y al enjuagarlo tenemos cuidado de que no se nos resbale para poderlo depositar. Bueno, así como tratamos un vaso frágil con delicadeza, así Pedro nos instruye a que debemos cuidar a nuestras esposas. De tal modo que esa forma en que tú y yo tratemos a nuestra esposa no tengan estorbo en nuestras oraciones a Dios. Porque tú y yo oramos por muchos motivos y en muchos momentos del día. Si tú tratas en deshonra a tu esposa, si tú no la tratas como a vaso frágil, la Escritura dice que tus oraciones tendrán estorbo, no llegarán al Señor. Otra indicación en este capítulo 3 de Pedro es que debemos estar preparados cuando se nos demande acerca de esta esperanza en la que está depositada nuestra fe. Esta esperanza en la cual depositamos toda nuestra vida, nuestro corazón. Debemos estar preparados cuando se nos demande. ¿Por qué tú crees acerca de esto? ¿Por qué tú crees lo que dice la Biblia? ¿Por qué tú crees lo que el Señor dice? ¿Por qué tú crees en Jesucristo? Bueno, nuestras respuestas deben estar preparadas, listas. Por eso es importante estar nutriéndonos, alimentándonos como leche espiritual, deseando el conocimiento que el Señor nos da a través de su Escritura. Y estando, dice la Escritura, firmes con una buena conciencia y mansedumbre. No dudando. Buena conciencia significa que estemos totalmente maduros en el conocimiento del Señor, totalmente conscientes que nadie nos obligó
a tener esta fe. Es que mis padres y mis abuelos me heredaron esta religión, así que yo no me puedo separar de ella. No, debemos estar firmes con una buena conciencia, con un buen conocimiento del Señor y además con mansedumbre, sin un espíritu de lucha o de querer rebatir, como hay algunos grupos religiosos que tocan las puertas continuamente y quieren debatir acerca de que tu versión de tu Biblia está mal y solo la nuestra es la correcta. Debemos mantenernos firmes con una buena conciencia y con mansedumbre. Considere esta frase: cuando sepan que eres cristiano, digan que lo suponían y no que les cause asombro por la incongruencia de aparentemente tu confesión de fe y tu conducta. Que todos supongan que ya sabían que eras cristiano por tu conducta. Capítulo 4. Hermanos, no estaremos permanentemente en esta tierra, no es nuestro hogar esta tierra. No es nuestro hogar, vamos de paso, somos peregrinos. Nuestra esperanza viva está en el cielo. Así que el resto del tiempo que vivamos en esta tierra, no vivamos para satisfacer nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos, que no satisfagamos el querer agradar a los demás, el querer actuar. Hey, tú quieres, no seas maricón, toma una copa, no seas collón, compórtate así, no le avises a tu esposa, gástate el dinero. No vivamos para satisfacer los deseos de la carne. Ya fue suficiente todo lo malo que hicimos en nuestra vida pasada. Ya fue suficiente, ya fue más pecado, ya no volteo a querer desear ver o hacer o tener en nuestra carne esas vivencias pecaminosas. Los deseos que le agradan a los incrédulos son lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Debemos abandonar eso. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Y si por alguna situación o por algún momento en su mente no tiene enfocado o no tiene visualizado cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque es una pregunta que todo creyente tiene: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La primer voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida, para mi vida, es la santificación, nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Recordemos que el tiempo está cerca, el tiempo de su segunda venida, y debemos permanecer sobrios, conscientes y velando en oración. Sobrios, que nuestra mente esté lúcida, que nuestra mente esté limpia, que no esté contaminada de pecado, de pensamientos que deshonran al Señor. Sí, debemos ser sobrios, conscientes y además velando en oración. Con una actitud especial entre nosotros como creyentes, de amándonos mutuamente. Esta debe ser una actitud permanente, evidente, congruente continuamente, de estarnos mostrándonos amor unos por otros. El amor entre unos a otros cubre multitud de pecados. No estaremos señalándonos: y tú hiciste esto, y tú te comportaste así, y yo te vi así, y fíjese, hermano, que yo vi al hermano tal que hizo esto, y fíjese que pastor, y yo vi que hicieron esto, y yo los vi que entraron a tal lugar. El amor cubre multitud de pecados, y no significa que seamos solapadores, significa que estaremos orando unos por otros, mostrándonos compasión, y a lo mejor acercarme con él y poderle decir: hermano, estoy orando por ti. Debemos ejercer los dones que hemos recibido de parte de Dios para el servicio mutuo. Estamos en una casa espiritual, somos piedras vivas que construimos esta piedra espiritual, y nuestros dones los ejercemos para la edificación mutua, para el servicio mutuo unos a otros.
Debemos mantenernos buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme. La gracia de Dios tiene muchas formas de manifestarse, por eso dice Pablo esta palabra, de la multiforme gracia de Dios, de tal modo que que Dios sea glorificado a través de Cristo. El propósito de nuestro peregrinar, de nuestra vida separada a través del sacrificio de Cristo, es darle la gloria a Dios. Y la única forma que tenemos de poderle dar gloria a Dios es a través de Jesucristo, de obedecerlo, de honrarlo, de confiar toda nuestra fe plena en Jesucristo. Solo Dios puede ser glorificado a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Así que cuando usted escuche a alguien, algún amigo, algún compañero, que muchos caminos llevan a Dios, que usted puede llegar a Dios a través de muchas religiones, no. Porque, por ejemplo, los musulmanes no intentan llegar a Dios a través de Jesucristo. Los mormones no llegan a Dios a través de Jesucristo. Los testigos de Jehová no quieren honrar a Dios, darle la gloria a Dios a través de Jesucristo. Es más, ni los católicos, porque consideran más la honra hacia María que a Cristo mismo. En el capítulo 5, el último capítulo, este capítulo tiene una implicación hacia los pastores. Vean cómo se refiere a todo un manual de la vida cristiana. Hablamos en general del cristiano, de la esperanza en un Cristo vivo y resucitado, de los sufrimientos que podemos tener, de la esperanza que tenemos que vivir en santidad. Se habla a los matrimonios, se habla de poder defender nuestra fe, de poder estar preparados, ¿sí? Se les habló a las parejas, a los hombres, a las mujeres, y ahora estamos hablando a los pastores. Pablo les está hablando a los pastores. Ancianos también, como dice que Pedro ya era un anciano. Vean el carácter de Pedro, cómo cambió de sus primeros años de ser muy atrabancado, arrebatado, hasta cierto punto inmaduro. Tuvo que pasar los años de la experiencia para alcanzar una madurez, una sensatez. Y este capítulo 5 habla a los ancianos, yo anciano también, dice Pedro, y les invita a que deben de cuidar la grey de Dios voluntariamente. No debe ser una actitud forzada o algo que les incomode, algo que no sea su motivo de vida, algo que no haya puesto Cristo en su corazón. Y que tampoco sea la actividad de un pastorado, del cuidado de la grey de Dios, para ser motivo de una ganancia deshonesta, una forma de lucrar. Desafortunadamente hay muchos grupos cristianos donde los líderes ocupan esas posiciones para mantenerse en un nivel de vida económica muy holgado, porque así pueden manipular a congregantes, no enseñan la sana doctrina y son capaces de obtener ganancias deshonestas a través del cuidado de la grey de Dios. Les recuerda a los pastores dar ejemplo de humildad y servicio. Humildad y servicio. Ese debe ser el motivo del que estar sirviendo a la grey del Señor, de honrar al Señor a través de humildad y de servicio. Pues el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, les tiene reservada a estos pastores una corona de gloria. Una corona de gloria. Qué especial momento cuando el príncipe de los pastores, a ti, pastor, dirigente, líder de la congregación, te sea colocada la corona de gloria. También les habla a los jóvenes en este capítulo. Les habla a los jóvenes exhortándolos y diciéndoles que consideren y se sujeten. No solamente consideren, sino se deben de sujetar a la experiencia y a la sabiduría de los ancianos. Y no se refiere necesariamente a los ancianos en edad, sino ancianos en cuanto a una vida cristiana madura, de un gran recorrido, de un gran conocimiento, de una gran comunión con el Señor. Entonces los jóvenes deben considerar la experiencia en sus motivos, en sus deseos, en sus planes,
en las actividades propias de la juventud, deben de escuchar la voz y el consejo de los ancianos. A todos los creyentes se nos exhorta nuevamente a mantenernos sobrios y velando en oración. Y que debemos estar conscientes de estar apegados a su palabra, día y noche, amándola como leche espiritual, como los bebés desean la leche, así estando apegados a la ley de Dios, a su conocimiento. Pues el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A lo mejor aquí que vivimos en la ciudad, pues quizá los únicos leones que llegamos a ver es en el zoológico, y no creo que estén rugientes por hambre, porque pues los cuidan. Pero hemos visto en documentales o en películas cómo un león rugiente anda ansioso buscando comida porque está desesperado. Bueno, así está Satanás buscándonos y queriéndonos encontrar descuidados en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a oración, para poder devorarnos, para poder separarnos de las manos del Señor. Ese es un deseo de Satanás. Por eso debemos mantenernos firmes, velando y escudriñando su palabra, resistiendo firmes en la fe. Y por último, hermanos, quisiera concluir quizá el versículo con el que pudiésemos resumir, en un solo versículo, resumir toda esta carta. Busquen por favor ahí en su Biblia la primera carta de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Creo que esto sería como un resumen de toda esta carta. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Vean esas 4 posiciones que obtenemos a través de haber depositado nuestra fe en Jesucristo, que a través de su gloria eterna nos concede, a pesar del sufrimiento que podamos tener por un poco de tiempo, Él nos va a perfeccionar pareciéndonos más al Señor, nos confirme como sus hijos, que estamos afianzados en Él, que nos confirme que nuestra herencia está garantizada, que podemos mantener una fe firme, viva, y esta fe se fortalezca y además nos fortalezcamos para poder dar cuenta cuando se nos demande de nuestra fe y nos establezca mientras estamos aquí como partícipes del reino de Dios, como obligados a compartir esta fe con nuestros semejantes, a los incrédulos, y además nos establezca un día cuando Él nos llame a su presencia en su reino por la eternidad. Qué hermosa carta de Pedro, esta primera carta de Pedro, qué hermosa enseñanza para ti y para mí, que podamos ser perfeccionados, confirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo. Hermanos, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por estos domingos que estuvimos estudiando la primera carta de Pedro. Padre amado, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos atesorarla, podemos desearla. Ayúdanos a amar y a desear y a necesitar más tu palabra, de tal modo que ansiemos continuamente conocerte más, saber más de ti, estar más adentrados en ti, parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por tu amor, por tu sufrimiento, por nuestra redención. Y Señor, no importa que tengamos que sufrir por un poco de tiempo o el tiempo que tú lo determines, si así lo consideras, pero queremos honrarte por sobre todas las cosas. Queremos estar listos para cuando se nos demande nuestra fe. Y Señor, nos ayudes a estar listos cuando tú nos llames a tu gloria, cuando tú nos llames a tu reino, porque nuestra esperanza está firme, está viva en esa herencia que nos tienes prometida para nuestras vidas.
Te alabamos y te glorificamos porque tu amor es infinito y grande a nuestras vidas y ese es un motivo de gozo y de agradecimiento. Bendito sea, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.